Hoy justo vamos a ver el tema de portafolios Scandia. Como ustedes saben, Scandia ha estado manejando diferentes alternativas para los clientes. Hoy en día creo que tenemos la mejor propuesta del sector porque está más centralizada, más enfocada, mucho más definida para un cliente que muchas veces no está inmerso en el área de inversiones. Y bueno, pues justamente por eso es que nos encanta ver este tema para darles claridad sobre lo que tenemos en Scandia en inversión. Yo soy Pajo Nava y voy a estar con ustedes el día de hoy en la sesión que vamos a ver a continuación. Y bueno, creo que una de las cosas más importantes a definir siempre que estamos hablando de los portafolios es entender muy bien que todos los clientes son diferentes y que cada cliente tendrá diferentes necesidades y diferentes niveles de riesgo. En algún momento llegué a ver yo a algún asesor que entró a Scandia mandar a todos los clientes a un mismo portafolio. Cuando yo veo justamente que él hace esto, o sea, que siempre los mandaba a un solo portafolio, sin importar el plazo, sin importar realmente como que no hacía un análisis, le pregunté yo, y bueno, ¿por qué les manda siempre a este portafolio, que aparte era el más agresivo, el especulativo? Él me decía que los mandaba a este portafolio porque es el que les daba más rendimiento. Podría a lo mejor entender que él justo buscaba darle a sus clientes mucho más visualmente algo más atractivo en el tema de rentabilidad. Sin embargo, no solamente hay que pensar en esa parte, hay que analizar algunos elementos adicionales para poder justo tener una propuesta que sea dirigida mucho más al cliente, a su perfil de riesgo. Es como un traje, justamente, ¿no? Un traje a la medida que sea adaptado para cada uno de los clientes. Tenemos básicamente pues tres perfiles, que es un perfil de bajo riesgo, un perfil de mediano riesgo y un cliente que, bueno, ya tiene mucha experiencia seguramente en inversiones y que está buscando algo de mayor riesgo. Aquí tenemos algunos ejemplos justamente de metas que podríamos llegar a tener hablando de ahorro y justamente cuánto tiempo podríamos llegar a tardar justamente en juntar ese capital para esa meta. Por ejemplo, el enganche de un departamento que bueno, podríamos justamente hablar que una persona podría ahorrar durante 12 meses o un poco más. Hablamos justamente de un plazo muy corto, un año, 2 años, son plazos bastante cortos, donde la expectativa de rentabilidad la vamos a dirigir siempre a un perfil bajo, hablando de renta fija, siempre hablando de tiempos cortos o plazos muy cortos, lo recomendable siempre va a ser a renta fija, que son justamente figuras como pagares bancarios, CETES, todo lo que es deuda gubernamental, porque al final estamos mucho más cercanos a que en un corto plazo ese dinero lo van a utilizar. Si hablamos de un mediano plazo, a lo mejor imaginemos un tema de educación, o sea, que una persona quiera ahorrar para la educación de sus hijos y tenga a lo mejor hoy en día, pues a pequeño, tenga 1 año, 2 años y diga, bueno, ya voy a contratar un plan educativo. Seguramente será un plan justamente de 5 o 10 años o más. Generalmente las personas los contratan cuando son, pues son niños pequeños, entonces son planes de 10, 15 años. Ya nos vamos justamente un poco más al riesgo. Hablando de tiempo, ya podemos hablar justamente de un portafolio que incluye acciones. Sin embargo, como es todavía un plazo medio, podemos hablar de acciones en México, o sea, hablar de empresas en México en bolsa mexicana. Si hablamos de un perfil de un plazo mucho más amplio, por ejemplo, retiro. Si ustedes, su especialización es la parte de retiro, PPRs, creo que les va muy bien, les va perfecto porque son planes a más de 15, 20 años, 30 años. Si ustedes se acercan a estas nuevas generaciones, bueno, los millennials que estamos ahí, sí o sí tenemos que ahorrar, así que no hay de otra, tenemos que hacerlo. Y de cajón siempre van a ser planes arriba de 25 años. Si vemos ya generaciones más cercanas a los 25, 30 años, donde ya hablamos de plazos mucho más amplios, de 30, 35 años de ahorro, ya estamos hablando justamente de plazos mucho más amplios, donde la estrategia la podemos aprovechar hacia la renta variable. ¿Por qué? Porque ya es un horizonte que la estrategia permite justamente dirigirnos a ese tipo de acciones, que no solamente estamos hablando de figuras financieras en bolsa mexicana, también estamos hablando de figuras financieras en bolsa extranjera, como por ejemplo Estados Unidos.
Lo que es los portafolios premium de Scandia también manejan ETF en Europa, en Asia. Los vamos a ver en un momento más, cómo están conformados los portafolios. Y bueno, ya a lo mejor una persona que está pensando más en un horizonte mucho más amplio, por ejemplo, una herencia, bueno, ya hablamos de 30 años o más. De igual forma, bueno, pues tenemos la posibilidad de potencializar esa inversión. Importante mencionar que el cliente debe de tener justamente este elemento cubierto que es saber cuánto tiempo va a ahorrar para ver qué portafolio se puede adaptar a ese tiempo y también el estómago o, mejor dicho, la tolerancia al riesgo del cliente. ¿Y a qué me refiero con la tolerancia al riesgo? Me refiero justamente a ese momento en donde si estamos en un portafolio de renta variable, sí, sabemos que la naturaleza de la renta variable es que tenga plusvalías y minusvalías, en algunos momentos incluso bastante agresivas. O sea, que las acciones del cliente en la renta variable tengan un valor y que incremente el valor de forma muy, muy, muy agresiva o que decremente su valor de forma muy agresiva en el tiempo. Recordemos que eso todavía no es ganancia ni pérdida, simplemente es justamente el incremento del valor de las acciones y que, bueno, si el cliente ve que este movimiento es muy agresivo, te estoy diciendo como que, híjole, esto no me gusta, como que sube y baja demasiado rápido. Yo prefiero algo mucho más tranquilo, que a lo mejor mi dinero esté protegido mucho más en contra de la inflación y que haya una ganancia también. Sin embargo, bueno, pues no me gusta esta montaña rusa de subidas y bajadas. Bueno, pues igual, ese cliente no es para la renta variable. Yo siempre trato de manejar ejemplos muy sencillos, muy aterrizados, para que el cliente entienda muy bien cómo se maneja la parte de las acciones de renta variable y que incluso se pueden aprovechar momentos de minusvalía para comprar barato. Yo siempre lo hago y repito mucho este ejemplo porque para mí es muy fácil explicarlo con una persona que no está inmersa en las inversiones y no tiene por qué. Al final los clientes, cuando hablamos con un cliente, no tienen por qué saberlo. Muchas veces son clientes que son doctores, que son profesores, que se dedican a otras cosas que su actividad propia o lo que estudiaron no está relacionado con inversiones. Entonces, no tiene nada de malo no saber. Aquí nada más lo importante es explicárselo de forma muy sencilla, porque también si lo hacemos de forma muy complicada, el cliente lo va a ver tan complejo que va a decir, híjole, esto está muy enredado, no, gracias, mejor prefiero tener mi dinero en el banco y ahí lo dejo. ¿De qué forma podemos explicárselo muy sencillamente? Bueno, yo lo hago con lápices, este ejemplo justamente que tiene también un poco de relación con el efecto de mercado. Eh, Imaginemos que hoy en día ustedes, bueno, una persona invierte en comprar 5 lápices y cada lápiz le costó $1. Esta persona justo tiene una inversión de $5 con 5 lápices, esperando justamente pues tener una ganancia. Hablando de mercado, y esto lo vamos a exponenciar en empresas como Amazon, en empresas como Facebook, en empresas como Cemex, este efecto de oferta-demanda del mercado. Justamente esos lápices que esa persona compró en ese momento, pues la situación normal del consumo de este producto, digamos que es regular. Sin embargo, hay etapas en el año donde, bueno, los niños entran a la escuela y salen de vacaciones. Entonces llega un momento donde entran a la escuela todos los niños, todas las primarias y secundarias, y empiezan a consumir mucho este producto que son los lápices. Entonces empieza a escasear. ¿Por qué? Porque todas las papelerías y todas las distribuidoras de lápices lo venden así muchísimo y empieza a escasear. Entonces, como sabemos, cuando un producto escasea en el mercado, se hace más caro, o sea, incrementa su valor. Entonces, justo en ese momento que tenemos mucho consumo, empieza a escasear y el lápiz incrementa de costo. Ahora, en lugar de costar $1, va a costar $2. Entonces, si ustedes bien siguen teniendo 5 lápices, ahora valen $10, o sea, tuvo una plusvalía. Sin embargo, como ustedes no los están vendiendo, no están ganando todavía, o sea, siguen teniendo 5 lápices con un valor superior al que los compraron de $10. Entonces, bueno, pues todo el mundo dice, el negocio del día de hoy son los lápices porque todo el mundo lo está comprando, todo el mundo está ganando y siendo millonario con los lápices. Así que pues todos los empresarios, todas las fábricas empiezan a sobreproducir este producto. ¿Por qué? Porque creen que es un buen negocio.
Sin embargo, ¿qué pasa? En el mercado, los niños, los jóvenes entran a las escuelas, dejan de consumir lápiz, pero como los empresarios y las fábricas empezaron a sobreproducir porque querían vender más aprovechando la plusvalía, se satura el mercado de lápiz. Entonces, la saturación de este producto lo que hace es abaratarlo. ¿Por qué? Porque ya nadie lo consume, ya todo el mundo tiene sus lápices y hay una sobreproducción. Entonces, el lápiz baja de valor el costo. Ahora, en lugar de que cueste 2 pesos, como hay muchos lápices, ahora cuestan 50 centavos. Dicen, híjole, ahora mis lápices que yo compré a 1 peso, el valor de mis lápices ahora es de 2.50. O sea, disminuyó, tuve una minusvalía justamente en el valor de mis lápices. Ustedes siguen teniendo los mismos lápices, o sea, no han perdido nada, siguen teniendo los mismos lápices, solamente que valen menos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, justamente el consumo se va a normalizar, los empresarios se dan cuenta que la sobreproducción no les está ayudando, dejan de sobreproducir, también las fábricas, se estabiliza el consumo del lápiz, porque al final es un producto de consumo frecuente, donde las escuelas siempre les van a estar pidiendo a los alumnos lápices, se sigue consumiendo, se normaliza y regresa justamente el costo a 1 peso. Entonces, justamente hay un efecto de inflación. Eso es algo que pues va en todos los productos que consumimos en todos lados en el mundo, que siempre va a estar incrementando el costo ese producto cada año por el tema de inflación. Entonces, naturalmente, ese producto que yo compré a 1 peso, que fueron los lápices, si bien en el tiempo tuvo plusvalías y minusvalías, llega un momento de equilibrio donde regresa a 1 peso, pero por efecto de inflación va a ir subiendo el costo de 1 peso a 1.50, luego a 2 pesos, luego a 2.50, luego a 3 pesos. Pues naturalmente el valor de mis lápices siempre va a subir por tema de inflación. Por tema de mercado también puede llegar a incrementar o a disminuir el valor. Ahora, ¿en qué momento ganamos o perdemos? Cuando yo tuve justamente el valor de mis lápices en 10 pesos y yo los hubiera vendido, ahí hubiera ganado el doble. O, peor aún, si cuando yo tengo mis lápices a 2.50, entro en caos, entro en estrés y digo, ¿sabes qué? Me voy porque esto no me está gustando y los vendo. Ahí sí pierdo 2.50, que es la mitad de mi inversión. Eso mismo pasa, pero veámoslo de forma, desde la parte macro, donde hablamos de empresas millonarias enormes como Amazon, como Microsoft, donde justamente esa inversión se multiplica por millones. Entonces, ahí es justamente donde podemos darle al cliente la tranquilidad de que estar en renta variable hay una naturaleza que es plusvalías y minusvalías agresivas. O sea, de repente va a ver que el valor de las acciones va a subir muchísimo. ¿Por qué? Porque en el mercado va a haber diferentes efectos e incluso decisiones políticas, como sabemos también, de repente Trump pestañea y todo el mundo de inversiones se mueve. Entonces, habrá efectos que le den en el tiempo plusvalías muy agresivas o minusvalías muy agresivas. Ahora, ¿qué es lo que pasa también cuando hay una minusvalía? Importante saber que es el producto en ese momento está barato, o sea, el lápiz está en 50 centavos. ¿Qué es lo que muchas veces hay que hacer? Aprovechar justamente para comprar más porque está barata la acción. Y se entiende que si estamos hablando ahorita nosotros vamos a ver, de las empresas más importantes en Estados Unidos, es normal que justamente esto nuevamente vuelva a subir. Entonces, bueno, también se puede manejar incluso como una estrategia donde entender que minusvalía es que bajó el valor de la acción. Sin embargo, también es un buen momento para poder comprar. El que está dentro tiene que entender que tiene que estar tranquilo, que es la naturaleza de la renta variable, pero que en el tiempo va a incrementar y el que gana siempre es el que permanece. Y bueno, ¿a quién está dirigido esta parte de portafolios de Scandia? Bueno, dirigido a personas que tienen la posibilidad de organizar un flujo de ahorro mensual para el mediano o largo plazo. Personas que hoy en día están buscando cómo fortalecer su patrimonio, no gastarse todo su dinero y aprovechar justamente para poder ir formando capital. Y mejor aún, no solamente formar el capital, sino que el dinero que estamos ahorrando siga trabajando y tenga un efecto de crecimiento. Con ingresos superiores a 25,000 pesos, generalmente los planes Scandia, digo, van desde los 1,500 pesos mensuales. Yo diría que el perfil de clientes es más o menos que gane al mes 15,000, 20,000 pesos, de ahí para arriba, para que justamente al ahorrar desde 1,500 pesos, que sería más o menos el equivalente de su 10% de ingreso mensual,
no se vea nunca afectado. O sea, en ningún momento diga, híjole, voy a dejar de pagar mi póliza Scandia porque pues tengo que pagar la renta, tengo que pagar el súper, la colegiatura de los niños. O sea, si agarramos nuestro ingreso mensual, el salario que tenemos cada mes, y lo desglosamos en qué lo gastamos, justamente lo que es el 10% generalmente lo dejamos más para pues, salidas, gastos que tenemos en el día a día. No es para un compromiso como por ejemplo el supermercado, servicios, que es luz, agua, ya servicios muy importantes que se han vuelto hoy de primera necesidad como Netflix, como Amazon Prime y todo esto también ya se ha vuelto de primera necesidad. Así que ese 10% no impacta los gastos base. Entonces, sí podemos decirle a una persona, bueno, pues eso es importante contemplarlo para ir formando capital para el futuro. Yo siempre digo, no es tampoco que no va a gastar la gente, no va a salir, no se va a divertir, se va a olvidar de Starbucks y ya jamás va a comprar uno. Para nada, lo va a seguir haciendo, pero antes de hacerlo, ya ahorramos el 10% de nuestro ingreso. ¿Y para qué lo vamos a ahorrar? Bueno, pues justamente hay una plática que damos en otras sesiones sobre en qué invierte las personas o para qué ahorran las personas. Yo digo, pues solamente para no gastarnos todo nuestro dinero y tener la posibilidad de tener ahí un capital de emergencia, pues por lo menos esa parte creo que ayudamos a las personas a tener una educación financiera que buscan estabilidad y que su dinero esté a salvo. Yo creo que esto es algo muy importante porque Scandia es una empresa con doble regulación, como saben, tiene registro como aseguradora y como operadora de fondos, lo cual lo hace una empresa muy vigilada, auditada de forma interna y externa. Digo, a mí personalmente me da mucha tranquilidad poder ofrecer el producto de Scandia porque sé que es una inversión sólida, una empresa estable. Y lamentablemente hoy en día si hablamos de inversiones y siempre que hablo o pregunto a algún asesor si conoce alguna situación de alguna empresa que haya quebrado en tema de inversiones y el dinero del cliente lo haya perdido, siempre lamentablemente hay una historia diferente porque es muy fácil hoy en día poder armar estos sistemas Ponzi o pues, lamentablemente estas burbujas que en algún momento revientan y la gente, quien pudo sacar su dinero lo sacó y quien no, híjole, ya no hay forma de recuperarlo porque no están reguladas, no tienen una regulación que proteja al cliente. Y he escuchado inversiones de todo tipo, incluso unas así súper locas de invertir en terrenos de limones en el sur, apuestas también, que si tú inviertes 5,000 pesos, ese dinero lo van a agarrar para invertir en carrera de caballos y en básquetbol y en fútbol y unas cosas que dices, bueno, sí, y luego les da miedo un poco lo que es la renta variable y se meten en esas cosas, híjole, está muy complicado. Ahora, tampoco digo yo, digo, si la persona hoy en día quiere experimentar, está bien, pero que no lo haga con su patrimonio. ¿A qué me refiero? Cuando hablas tú con una persona que está ahorrando 1,500 pesos o 2,000 o 5,000 pesos mensuales y que tuvo que administrar sus finanzas para poder juntar ese dinero, o sea, es sacrificio, es dedicación, es esfuerzo. Que esa persona cada mes dice, bueno, en lugar de irme de fiesta, voy a agarrar ese dinero y lo voy a ahorrar. En lugar de salirme y irme a gastarlo en un cine con mi familia o en una salida a un pueblo mágico por aquí cerquita, lo voy a ahorrar. Ese dinero que es tan valioso, hay que cuidarlo porque es justamente su patrimonio. Que a lo mejor una persona, porque muchas veces me dicen, es que Elon Musk invirtió $1,000,000 en criptomonedas. Y digo, bueno, es Elon Musk, que es multimillonario. Él es el cambio que trae en la cajuela de su Tesla. O sea, no le afecta. Si pierde $1,000,000 a él, no le pasa nada. Sin embargo, si hablamos del patrimonio de una persona, que es el dinero con el que ha estado ahorrando por toda su vida, ese dinero hay que cuidarlo mucho, hay que manejarlo en inversiones sólidas y reguladas que no dejan las cosas al azar justo, bueno, pues personas que hoy en día están buscando cómo ocuparse hoy, no preocuparse, más bien ocuparse hoy para tener ese capital para el futuro y que también valoran mucho la transparencia. Scandia tampoco les va a ofrecer portafolios inflados o esos rendimientos que yo he escuchado que dan el 30% o 20%. No lo he escuchado hasta mensual. Digo yo, bueno, ¿de dónde van a sacar ese dinero? No sé, es imposible. Pero bueno, aquí justamente lo importante es que en Scandia van a tener siempre portafolios aterrizados, basados en históricos, porque también a veces me han dicho,
Oye, Pajo, pero es que el portafolio de Scandia está ofreciendo muy poco rendimiento en comparación al vecino que está enfrente, que le están ofreciendo el doble. Scandia lo que hace es darle una expectativa muy clara sobre lo que tenemos en histórico, o sea, no le voy a ofrecer algo que no tengamos en histórico. Entonces, le vamos a ofrecer al cliente cómo le fue ese portafolio los últimos 10 años atrás, con una expectativa alta. Digamos que si a los mercados financieros les va increíble y es pura ganancia y pura plusvalía, ¿cómo se movería justamente esa gráfica? Se le va a ofrecer una muy aterrizada, justamente basada en un histórico que va a ser el porcentaje que va a estar en el cotizador y también digamos que una conservadora. Entonces, justamente ahí es donde valoramos mucho la transparencia para que el cliente sepa muy bien cuánto va a recibir. Que digo, sabemos que en el mundo de inversiones la palabra garantizado la tenemos prohibida porque pues en realidad nadie tiene la bola de cristal para saber mañana, el mes que entra, el año que entra, en 2, 3 años, 5, 10, cómo se van a mover los mercados. Creo que lo que nos dejó de lección la pandemia es que puede un año acelerarnos de forma tecnológica así, 50 años adelante, y fue lo que pasó. Entonces, pues tampoco tenemos una bola de cristal para saber cómo va a ser mañana o en el futuro el movimiento de las empresas que estamos invirtiendo. Sin embargo, sí tenemos un histórico atrás de cómo les fue a ellas. Así que vamos siempre a basarnos en históricos. Ahora, ¿qué es un fondo de inversión? Vamos a comenzar con diferentes preguntas, como por ejemplo, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Cuáles son los objetivos de los fondos Scandia? ¿Cuáles son los riesgos del mercado? Esto está inherente en cada inversión, sin importar si es en Scandia o en otra empresa. Y bueno, ¿qué son los fondos de inversión? De acuerdo a la ley de fondos de inversión, estas son sociedades anónimas cuyo objetivo es la adquisición de valores y documentos seleccionados de acuerdo al criterio de diversificación de riesgo. Son activos objeto de inversión, los valores, títulos y documentos a los que resulte aplicable el régimen de la Ley de Mercado de Valores. Justamente un instrumento mediante un fondo es un instrumento mediante el cual de una forma muy fácil los inversionistas pueden encontrar el acceso a diferentes activos de alto o bajo riesgo. Con montos relativamente pequeños, digo, desde 1,500 pesos puede el cliente acceder a ese tipo de acciones. Este, mm, con, con fondos y portafolios diseñados estratégicamente para que el cliente pues, pueda tener cierta rentabilidad. Pueden encontrarse aquí desde CETES, bondes, acciones nacionales, o sea, empresas en bolsa nacional que las vamos a ver en un momento más, o también internacionales. Se maneja una estructura de inversiones abierta, es decir, que Scandia tiene sus propios fondos de inversión en el área justamente de inversiones, liderada por Jaime Álvarez y que también tienen un mandato, el cual, bueno, pues tiene ciertas regulaciones para que, digamos que protegen en contra de que se tome alguna mala decisión acerca de esos portafolios. ¿Qué tipos de fondos manejamos? Bueno, lo que es renta fija, renta variable. La renta variable son sociedades de inversión que operan con activos objeto de inversión cuya naturaleza responde a acciones, o sea, empresas en bolsa mexicana o en bolsa extranjera. Y los fondos de renta fija, bueno, son las sociedades de inversión en instrumentos de deuda, operan exclusivamente con activos objeto de inversión, cuya naturaleza corresponde a valores, que básicamente es gobierno. Muchas veces justo cuando hablamos de gobierno, vamos a ver ahorita justamente qué figuras pueden participar en la parte de gobierno. Hablemos de riesgos. Estos riesgos están inherentes en todas las inversiones, no importa si son en Scandia o en otra empresa, son riesgos inherentes a, naturalmente, a cualquier tipo de inversión. Por ejemplo, riesgo de mercado, que es cambio en las tasas de interés o tipo de cambio, que todos los fondos tienen cierta volatilidad, hay más riesgo de mercado cuando un portafolio tiene mayor riesgo. El riesgo de crédito surge por la posibilidad de que algún emisor de un activo del fondo no cumpla con sus obligaciones de pago. Esta está más ligada a fondos de deuda, a renta fija, porque tienen la capacidad de invertir en empresas que ya no pueden pagar o que bajan su calificación. Riesgo de liquidez es el riesgo generado por el mercado secundario en donde se realiza la compraventa de valores. En algunas ocasiones en los fondos no tienen la liquidez para salir a vender y muchas veces es porque no hay demanda de compra. Lo que decíamos hace rato, ¿no? En el mercado, esto de oferta-demanda, también justamente viene implícito el riesgo de liquidez. Y el riesgo operativo es el control interno ineficiente o fallas en las operaciones. Puede comprender riesgo tecnológico y al riesgo legal. Aquí se refiere a riesgos de transacciones, sistemas y temas legales. Sobre todo cuando hoy en día está tan frecuente
este tema de los hackers que afectan mucho a las empresas, bueno, justamente viene dirigido al riesgo operativo. ¿Y cuál es el objetivo de los fondos Scandia? Bueno, número uno, diversificación. Sabemos que en inversiones la diversificación es fundamental. Eh, Aquí, bueno, justamente manejándolo en los principales mercados financieros, Scandia justo tiene fondos en diferentes mercados. Al tener diversificación, se diluye el riesgo. Como sabemos, para generar mayor rendimiento, pues tenemos también que contemplar mayor riesgo, ofrecer fondos especializados en diferentes mercados, justo con el dinero de los clientes que entra desde el que invierte 1,500, que invierte 5,000, que invierte 100,000. Scandia tiene la posibilidad de tener esa ventaja de tener acceso a justamente inversiones importantes, donde a lo mejor una persona con 1,500 pesos difícilmente podría tener el acceso. Y también contemplar mayor número de instrumentos para aumentar las posibilidades de estrategias de inversión. El hecho de que alguna persona diga, bueno, ¿yo qué puedo hacer con 1,500 pesos o con 2,000 o con 5,000? Hablando de inversiones, obviamente pues se cierra muchísimo el panorama porque es muy poco dinero, pero con Scandia desde 1,500 pesos puede entrar, por ejemplo, a un SP 500, que es uno de los índices más buscados y pedidos en el mundo, que son las 500 empresas más importantes en Estados Unidos y que, bueno, justamente desde 1,500 pesos puede ser parte de ese tipo de inversiones. ¿Y cuáles son las ventajas de poder invertir justamente con Scandia? Bueno, creo que lo comentamos ahorita. La regulación para mí es fundamental. Mi ADN de abogado me lo pide. El estar en empresas sólidas, en empresas estables. Scandia tiene de regulación justamente sobre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero también como aseguradora con la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Así que bueno, pues aquí tenemos a Scandia, una empresa muy auditada de forma interna y externa. En algún momento conocí a una persona que trabajaba en una de las empresas que auditan a Scandia de forma externa y tuve la fortuna de escuchar muy buenos comentarios, así que bueno, pues le ha ido bastante bien también. De hecho, Scandia también ha sido premiada como una de las operadoras de fondo que mejor maneja justamente sus portafolios. Eso fue hace un par de años. Justamente, digo, sabemos que todas las empresas siempre también están rankeando entre las mejores, y bueno, Scandia ha sido premiada como una de las mejores empresas en manejo de fondos. Contar con un equipo especializado para la gestión de los portafolios. Justamente, cuando yo veo que una persona empieza a armar su propio portafolio, yo me pregunto si realmente sabe, ¿no? Si realmente tiene el conocimiento suficiente como para poder tomar esa decisión de armar un portafolio. Yo prefiero mejor entender cuál es el perfil del cliente y dirigirlo a ese perfil y que los expertos hagan lo suyo. Ahora sí que zapatero a su zapato, en ese caso que los especialistas y los expertos se dediquen justamente a armar los fondos. En ese caso está Jaime Álvarez como director del área de inversiones y tiene un equipo que está en 24/7 buscando cómo manejar la estrategia a favor de los clientes. Diversificación, pues ya lo dijimos, es algo fundamental cuando hablamos de renta variable. Rentabilidad también, buscar siempre al cliente darle la rentabilidad, tener liquidez, también que los portafolios tengan esa opción de tener disponibilidad y liquidez. Bajos costos también porque el hecho de que tengamos ese tipo de acceso a fondos eh, armados con muchos clientes nos permite que sea a bajos costos porque también invertir en un ETF es bastante caro, pero hacerlo justamente en un volumen que maneja Scandia es bastante accesible para el cliente. Y también tener numerosas alternativas de inversión, no solamente encajonarnos con una sola, sino tener por lo menos mínimo tres perfiles, como lo dijimos, un cliente que no quiere riesgo, el cliente que quiere como que un poquito avanzar en la parte de riesgo, pero tampoco quiere meterse a la renta variable al 100, como que es mediano riesgo, y el cliente que ya tiene mucha experiencia, seguramente, o que entiende perfecto cómo se maneja la renta variable y que se va más a exponenciar su inversión al alto riesgo o a la renta variable. Y ahora sí, hablemos de los portafolios premium, que son los portafolios Scandia. Vamos a manejar, digamos que dos, dos grupos de portafolios, que serían portafolios premium para los productos Crea Anterior y los Capital Seguro y Capital Plus. Y también tenemos los de Crea Futuro, que son tres. Los vamos a ver, digamos que en estos dos grupos manejados por Scandia. Como les había comentado, cada uno de los portafolios maneja un mandato.
El mandato justamente es el documento que especifica ese portafolio, cuáles son sus máximos en renta variable y los mínimos en renta fija. Justamente portafolios estratégicos diseñados de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Su gestión dinámica permite monitorear el desempeño y el rebalanceo en caso de que la condición del mercado así lo indique. Como decíamos, el efecto de mercado, oferta-demanda, tiene mucho que ver. Este, si vemos hoy en día empresas que han aumentado muchísimo su valor, como por ejemplo Amazon, a partir de la pandemia, naturalmente es porque todos nos dedicamos a consumir justamente por aplicaciones, nos dedicamos a comprar en línea y obviamente todo lo que es paquetería se fue al cielo, o sea, así abismal. Yo creo que ellos, el crecimiento que ellos esperaban a lo mejor tener en 50 años lo tuvieron en un año. No solamente hablo de Amazon, hablo de empresas en general que hablan en la parte, que trabajan en la parte de paquetería, fue que se fueron al cielo. Entonces, justamente todo ese efecto de consumo diario de las personas van modificando la parte del valor de cada empresa. Cada portafolio cuenta con un mandato de inversión, se definen las características del portafolio, incluyendo sus límites máximos y mínimos de cada clase de activo, objeto del portafolio, características de los clientes al que va dirigido el portafolio, estimación de los niveles de riesgo, un benchmark que es lo más sano, o sea, un vecino o una competencia que esté enfrente con la misma estructura de inversión, revisión del mandato por el comité de portafolios y también, ya autorizado, se evalúa la estrategia. Quiere decir que cada uno de los portafolios tiene un protocolo para poder en algún momento ser modificado. No puede Jaime Álvarez decir, hoy me levanté con ganas de que todo lo invirtamos en Tesla o de que todo lo mandemos a Amazon. No, o sea, hay un mandato donde tiene que tener todo un protocolo de decisión para poder definir si es que se va a mover el, alguno de los porcentajes y alguna de las empresas en las cuales se está invirtiendo. Aquí tenemos justamente el mandato de los portafolios, de 5 de los portafolios. Estos, es importante mencionar, los manejamos para los productos Capital Seguro, Capital Plus y para el CREA anterior, que es conservador, estabilidad, moderado, dinámico y especulativo. Estos portafolios, cada uno de ellos justamente está dirigido a diferentes clientes. El portafolio conservador en particular, ¿cuál es el objetivo? Bueno, minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo, porque pues, básicamente es 100% renta fija. Aquí no tenemos nada de renta variable, entonces para el cliente que está buscando proteger su dinero de la inflación y ganar a lo mejor un porcentaje conservador, pero tener una ganancia, aparte de proteger su dinero contra la inflación. La verdad es que también a la renta fija le ha ido muy bien en los últimos años y vemos una gráfica, un estándar de rendimiento de renta fija, estaba entre 3 y 4% y los últimos años la verdad es que le ha ido muy bien. Este año ya se está estabilizando más, se está bajando. Sin embargo, bueno, pues también estamos aún protegiendo de la inflación y generando un rendimiento adicional. Estabilidad tenemos como objetivo obtener un desempeño estable en periodos cortos y con un nivel bajo de volatilidad porque tiene 10% solamente en renta variable o fondos globales, que probablemente es una inyección pequeñita de renta variable, es México todavía, renta variable México, o sea, empresas en bolsa mexicana. Y tenemos el portafolio moderado, este portafolio ya tiene más inyección de renta variable, tiene 40% en renta variable, máximo 55% fondos globales y busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo. Si hablamos de tiempo, habíamos dicho justamente que el cliente, dependiendo de cuánto tiempo iba a ahorrar, si iba a recomendar un portafolio u otro. Yo diría, si un cliente va a ahorrar, digamos que 5, 10, 15, 20 o 30 años, cualquier plazo podrían ser justamente conservador, estabilidad o moderado. Entendiendo que si un cliente va a ahorrar un corto plazo, hablando que, por ejemplo, 5 años, el plan de Scandia más corto es de 5 años, yo diría que un plan de 5 años está bien que se vaya a moderado, porque tiene justamente inyección del 40% de renta variable, sin embargo, no es tan agresivo. Pasemos al dinámico. Yo un dinámico lo recomendaría más para quienes que están ahorrando de 10 años en adelante. O sea, 10 años ya es un plan muy joven para un portafolio que tiene 60% en renta variable. Este portafolio busca crecimiento de capital a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable. O sea, aquí ya tenemos acciones en el extranjero.
lo cual lo hace mucho más volátil. Entonces, yo diría que un plan a 10 años, de 10 en adelante, para un portafolio dinámico está muy bien porque ya es un plazo medio, ¿no? Ya tenemos tiempo para que la estrategia de renta variable funcione. Y el especulativo, bueno, aquí yo siempre recomiendo que sea más dirigido para PPRs, que son planes arriba de 15, 20, 30 años, donde ya tenemos un 80% de renta variable, la participación es muy alta, 55% máximo en fondos globales, y este portafolio busca maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable. Obviamente, como tenemos aquí un porcentaje bastante recargado en ese tipo de acciones, sí se requiere más tiempo, por eso yo comento que para especulativos son planes a 15, 20 años, que queda perfecto para un PPR, para un cliente que quiere ahorrar para la educación de sus hijos, que va a ahorrar 18 años. Para esta parte de legado o de herencia, donde van a ahorrar 20, 30 años, creo que también es válido que el cliente no se pierda la oportunidad de que su dinero se puede incluso multiplicar con una estrategia de renta variable, entendiendo perfecto, repito, cómo es o cuál es la naturaleza de la renta variable, que es plusvalías y minusvalías bastante agresivas. Dentro de los comités de inversiones se analiza el desempeño de los portafolios en relación a su benchmark, o sea, a la competencia, al vecino. Con base en ese análisis se proponen y se aprueban los cambios que se consideran necesarios y el comité estará compuesto por participantes de tres partes, que es Scandia México y externos. O sea que no solamente Scandia México toma la decisión, también hay externos que toman la decisión si es que en algún momento se quiere modificar algo en el mandato de cada uno de los portafolios. ¿Y cómo están conformados? Bueno, importante mencionar que el portafolio, digamos que está dentro del portafolio, en la panza, por ejemplo, yo le digo siempre en la panza del portafolio hay diferentes fondos. Los fondos justamente es en qué está invirtiendo Scandia. Vamos a ver cómo están primero conformados los portafolios, con qué fondos. Tenemos cinco principales, que es SKGUP, si se dan cuenta son acrónimos de la palabra, que es SK de Scandia, GUP es de gobierno, SKDCP es deuda a corto plazo, SKDES es deuda, eso lo vemos en la primera columna donde dice fondos. SKDES que es deuda estratégica, SKRVM que es renta variable México, o sea, bolsa mexicana, empresas que están en bolsa mexicana y RVST, que es renta variable estratégica. Aquí ya vienen bolsa en Estados Unidos, en Europa y en Asia. ¿Ok? Si vemos justamente ya la conformación, o sea, en qué está invirtiendo Scandia o dónde tiene los fondos en cada portafolio, el conservador habíamos dicho que está 100% en deuda a corto plazo, o sea, 100% renta. Tenemos también lo que es el de estabilidad, que tiene 40% en gobierno, 40% en deuda a corto plazo y 20% en deuda estratégica. Moderado tenemos 15% en deuda a corto plazo, 65% en deuda estratégica, 7% en renta variable en México y 13% en renta variable estratégica. Dinámico, si se dan cuenta, ya empieza a cambiar la conformación de los fondos y empieza a inclinarse mucho más a la renta variable conforme vamos avanzando en el riesgo. Dinámico tiene solamente 10% en deuda a corto plazo, 50% en deuda estratégica, 15% en renta variable en México y 25% en renta variable estratégica. Y el especulativo, que decíamos, tenemos aquí ya el que tiene mayor riesgo, tenemos 5% solamente en deuda a corto plazo, 35% en deuda estratégica, 20% en renta variable en México y 40% en renta variable estratégica. O sea, aquí ya tenemos la montaña rusa, plusvalías y minusvalías bastante agresivos porque si se dan cuenta la conformación del 60%, o sea, 20 en renta variable en México y 40 en renta variable estratégica, está pues bastante inclinado al riesgo. Ahora tenemos dos columnas, que es premium y exento. Si ustedes observan, la conformación o la composición, perdón, es la misma. La diferencia es que el exento es el que está exento de ISR sobre los rendimientos reales, que es un PPR o un artículo 93. Justamente la conformación es la misma, pero siempre le va a dar un poquito más al cliente, no porque gane más rendimiento, sino porque como está exento, le da más dinero al cliente. Recordemos que PPR está exento de impuestos. No solamente tiene el beneficio de que es un plan deducible, o sea, con ese producto el cliente va a bajar su base gravable y va a pagar menos impuestos,
también el rendimiento que esté presentando va a ser exento de impuestos. O sea que va a tener allí un poquito más. Y ahora sí vamos a meternos un clavado a cada uno de los fondos en qué invierte Scandia. Esta parte me encanta porque aquí ya podemos tener también la claridad de decirle al cliente en qué está su dinero invertido. Tenemos justo lo que es los principales fondos de renta fija, que es deuda a corto plazo, deuda estratégica y gobierno. Pues vemos que tenemos figuras como CETES, bondes, todo lo que son bonos gubernamentales. Aquí es básicamente gobierno, no tenemos mucha volatilidad. En realidad son clientes que están buscando justamente proteger su dinero de la inflación. O sea, si a lo mejor la inflación fue del 4% y la renta fija está dando el 9%, el 10%, bueno, pues ya lo protegió con ese 4% y ya tuvo más justamente un adicional de ganancia. Pero esto justamente lo que busca principalmente es protección de inflación y dar una ganancia adicional. Si ya nos vamos a la composición de los fondos de renta variable, ¿en qué invierte el cliente con Scandia? Bueno, aquí tenemos el que es RVM, que es el Renta Variable México, que son empresas en bolsa mexicana. Y bueno, pues aquí yo les pregunté, creo que acá no se pueden abrir micrófonos, pero bueno, aquí seguramente vamos a ver rápidamente en la primera que es Walmex. Estamos hablando justamente de Walmart México, que es una de las empresas internacionales más fuertes, hablando justamente de centros de consumo. Tenemos un 11%, o sea, aquí tenemos un 100%, el 11% de este fondo lo tenemos en Walmart México. Jefe Norte, híjole, ya les dije quién es. Jefe Norte, estamos hablando justamente, bueno, Grupo Financiero Banorte, Banco Banorte, que también es uno de los bancos que ha crecido muchísimo. El 11% lo tenemos justamente invertido en Grupo Financiero Banorte. FEMSA, esa seguramente no la conocen, ¿verdad? Seguramente es una empresa súper desconocida. ¿Quién es FEMSA? Tenemos justo lo que es FEMSA, Fondo Económico Mexicano. Seguramente no ven en cada esquina un Oxxo, no ven gente tomando Coca-Colas, también tienen farmacias, una línea de farmacias que yo no conocía, se llama X, Z, algo así. Pero bueno, tenemos el 10% de los clientes invirtiendo en FEMSA, así que si están en el portafolio donde haya renta variable México y de repente ven un Oxxo, díganle a su cliente, mira, estás invirtiendo ahí, así que si le va bien a Oxxo, te está yendo bien a ti también. Es una de las empresas que más ha crecido en los últimos años, todo lo que es Grupo FEMSA. AMX, esa está medio fácil, muy poca gente adivina quién es. Estamos hablando aquí de América Móvil, o sea, Telcel y Telmex. Todos los que estamos hablando por teléfono tenemos el servicio de Telcel. Bueno, pues estamos también ahí con un 10% invertido en América Móvil, que también si estamos hablando de empresas líderes mundiales, creo que hablar de América Móvil es una empresa que está en toda Latinoamérica. Incluso ciertas empresas de telefonía están trabajando por medio de América Móvil, así que bueno, pues también ahí me da tranquilidad que el dinero está ahí invertido. G México, también creo que esto está fácil. G México es Grupo México. Grupo México es un monstruo enorme, son mineras, es también transportes y infraestructura. Grupo México justamente igual está en Bolsa Mexicana y se dedica principalmente a la extracción de todas estas partes de mineras. Es un grupo enorme, también tenemos ahí el 7% de los clientes invertido en Grupo México. Cemex tampoco se les hace familiar, ¿verdad? También es desconocida seguramente. Bueno, pues una de las empresas orgullosamente mexicanas eh, que están en el mundo, en todo el mundo, es líder mundial de cemento, que orgullosamente ha crecido muchísimo y que podemos presumir que es una empresa mexicana. Gap, esta tenemos el 4% ahí, no es el de la ropa, mucha gente me decía, es el de las sudaderas que dicen Gap aquí, no, no son ellos. Gap se refiere a Grupo Aeroportuario del Pacífico. Todo lo que son aeropuertos de Guadalajara, Tijuana, Aguascalientes, Guanajuato, Los Cabos, Puerto Vallarta. Si ustedes han ido últimamente a esos aeropuertos, han crecido. Bueno, el de Guadalajara les quedó de primer mundo, súper, súper bonito. Y el de Tijuana, yo siempre digo, si conoces Tijuana, conoces el aeropuerto antes de y después de. Porque el aeropuerto de Tijuana antes, híjole, era una verdadera experiencia llegar a ese aeropuerto.
y ahorita está, súper bonito, de primer nivel. La verdad es que le han invertido mucho dinero, así que también me da mucho gusto llegar a esos aeropuertos, ver que todo está creciendo, todo, aquí hay abundancia, porque ahí también tenemos dinero invertido. Azur, ¿qué es Azur? Bueno, ahí tenemos también la misma línea de aeropuertos, pero del sureste. Grupo Aeroportuario del Sureste, ahí son aeropuertos de Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Oaxaca, Veracruz. De igual forma, si ustedes han visto el aeropuerto, por ejemplo, de Cancún, antes era una terminal, ahora son cuatro terminales, o sea, hay muchísimo dinero invertido ahí. Es uno de los centros turísticos más importantes en México y pues bueno, se nota que les va bien, así que pues también tenemos ahí dinero invertido y pues a mí me da tranquilidad porque también son aeropuertos que veo siempre llenos, con mucho turismo, así que seguramente habrá muy buena plusvalía. AC AC Continental es un proveedor. Esta empresa está más dirigida a la parte de proveer a empresas. Es esta parte de embotelladoras, o sea, todo lo que embotellan de Coca-Cola, o sea, todas las embotelladoras y este tipo de proveedores. AC Continental se dedica a eso. Y bueno, pues otros, o tenemos ahí un 30% también sobre otras figuras en bolsa mexicana. Vamos a ver lo que es renta variable, pero ya bolsa extranjera. Aquí tenemos justamente las composiciones que van cambiando. También recordemos que, como habíamos dicho, el comité va tomando decisión sobre justamente la participación en porcentaje en ciertas figuras. Así que hoy podemos ver esto, pero puede que mañana pueda cambiar 1 o 2 puntos más o arriba de cada una de las figuras. Y estos son principalmente ETF extranjeros. ¿Qué podemos encontrar en sus ETF? Podemos encontrar SP 500, podemos encontrar Nasdaq, que sabemos que Nasdaq es lo mismo que, bueno, muy similar a SP 500, pero enfocado a tecnología e innovación. El Nasdaq está especializado en esa parte. JP Morgan, que es uno de los bancos más importantes en Estados Unidos también, gran porcentaje de aquí está enfocado en invertir en JP Morgan. Y bueno, son digamos que la representación de estos fondos que tenemos en el fondo RVST, que es renta variable estratégica. Y hablando de un histórico, justamente como sabemos también, los históricos nos van dando un poco de señal de cómo le ha ido a esos portafolios en el tiempo. Aquí tenemos justamente el histórico sobre el portafolio como tal, el portafolio exento, que si bien vamos a ver que le da un poquito más de rendimiento, no es porque gane más, sino que es porque el hecho de ser exento le da más dinero al cliente. Y también tenemos el benchmark, que es el vecino, ¿no? La competencia, que tenga algún portafolio igualito como le fue al vecino de enfrente. Si vemos justamente el escenario conservador, le fue pues al 10% de rendimiento anual. El exento dio un 0,4% más, no porque ganó más, sino porque está exento y le da ese extra al cliente. Y el vecino de enfrente, pues nos fue igualito, no nos fuimos a igual 10% a nosotros, también al vecino. Estabilidad le fue a Scandia con un 9,8% en el portafolio de estabilidad. Tenemos el exento en 10,2, o justamente ese incremento por el tema de ser exento. Y al vecino, ahí le fue un poquito más abajo, ellos tuvieron un 8% de rendimiento anual. Un moderado nos fue con un 9,9%, exento 10,4%, y al vecino casi nos alcanza con un 9,6%. Dinámico cerró con un 10,7%, el exento un poquito más por ser exento, 11,2%, y al vecino, al benchmark, le fue un 10,5%. Y tenemos el especulativo, que es el de mayor riesgo, cerró con 2,13%, 12,13%, el exento con un 12,7%, y al vecino ese sí nos ganó con 3 puntitos más, 3,3% más, porque cerró con 12,6% de rendimiento anual. Recordemos que el benchmark es digamos que alguna otra marca o alguna otra empresa que tenga la misma composición que estos portafolios, ¿ok? Y bueno, pues ahora también veamos los portafolios de Crea Futuro, porque muchas veces me dicen, oye, pero los de Crea Futuro no estaban allá, ¿esos dónde están? Bueno, vamos a ver específicamente estos portafolios que son los enfocados hoy a Crea Futuro, cómo les va, cómo están compuestos estos portafolios, tenemos estabilidad, donde justamente busca una estrategia de un horizonte corto, porque básicamente es renta fija. El estratégico, que ese me encanta, porque este portafolio tiene una dinámica de tener
guardar reservas. Este portafolio estratégico está diseñado para que esté 50% renta fija, 50% renta variable. Renta variable en lo que veíamos acá, que son básicamente bolsa mexicana. Ahí, me regresé a esto. A esto es lo que está enfocado el otro 50%. Sin embargo, hoy en día está el 100% en renta fija. Se busca que en un futuro justamente se vaya moviendo mucho más el 50% a renta variable en bolsa mexicana. ¿Y este portafolio qué es lo que hace? ¿Por qué lo hace especial? Cuando en algún momento genera alguna plusvalía muy agresiva, lo que va a hacer es, no se la va a dar al cliente, la va a guardar en una reserva. Imaginemos que dio un 25% de rendimiento. En lugar de que el cliente lo vea en su inversión, le va a dar solamente el 15% y el 10% adicional lo va a guardar en una reserva. ¿Para qué? Para que si en algún momento ese 50% de renta variable le genera minusvalías, esa reserva la inyecta o la libera y el cliente siempre verá un rendimiento suavizado en el tiempo, en crecimiento, aunque tengamos justamente 50% en renta variable. En este portafolio entra y sale el cliente. Si elige este portafolio, ya no se puede cambiar de portafolio. Es el único en el cual entra y sale. Si entra en estabilidad o acciones USA, ahí sí puede cambiarse de un portafolio a otro cuando él quiera. Pero en estratégico, ahí entra y ahí sale. No se puede cambiar nunca jamás en la vida. Y el portafolio de acciones USA, que es un portafolio que la verdad había pedido muchísimo y ya por fin lo tenemos, que es un fondo indexado al S&P 500, que es uno de los índices más pedidos en Estados Unidos. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y qué hay en el S&P 500, no? O sea, ¿qué tipo de empresas existen en el S&P 500? No todo es Amazon, no todo es Microsoft, hay mucha diversificación y en realidad el S&P 500 es más un indicador de mercado. ¿Por qué? Porque está compuesto por diferentes elementos de consumo global en Estados Unidos. Por ejemplo, aquí tenemos, digamos que el 100%, donde en ese SP 500 tenemos el 28% dirigido al sector de tecnologías, con 68 empresas, entre ellas tenemos Apple, tenemos Amazon, tenemos Google, que ocupa justamente un 28%. Entonces, si nos damos cuenta aquí, o sea, lo que pensamos que todo era Amazon, en realidad es solamente un 28% del 100%. Tenemos también lo que es sector salud, con 56 empresas, de lo cual ocupa el 13%. Entre ellas, bueno, tenemos Johnson Johnson como una de las empresas más importantes en Estados Unidos. Tenemos también lo que es el consumo discrecional con el 12.2%, conformado por 84 empresas. Entre ellas tenemos Tesla, tenemos General Motors, Ford Motors también. Aquí justamente es de consumo discrecional. Tenemos a continuación el sector financiero, que ocupa 87 empresas, el 11%. Entre ellas tenemos, bueno, pues Wells Fargo, tenemos también JP Morgan, entre las que más representan los porcentajes. Sigue telecomunicaciones con el 11%. Aquí solamente hay 7 empresas, entre las cuales está AT&T y Verizon. Son de las más importantes igual de telefonía en Estados Unidos. Tenemos el sector industrial que ocupa el 8%. Aquí tenemos 66 empresas, entre las cuales, bueno, tenemos la que más representa General Electric, entre las que más representa este 8%. Seguimos con el consumo defensivo, que son consumos de primera necesidad. Tenemos 36 empresas participando en este porcentaje, que es justamente lo que las personas consumen en el día a día. Tenemos el sector energía con 2.7%, donde hay 40 empresas, entre ellas Occidental Petroleum Corporation, que ocupa el 2.7% de las 40 empresas. La industria inmobiliaria, también entre las más importantes que está con ese 2.6%, está American Tower. El sector de materiales, si bien se ve un porcentaje bastante pequeño, del 2.5%, son 27 empresas. Y por último, el sector de servicios públicos con 29 empresas, que son esta parte de utilities, entre ellas, bueno, pues todo lo que es transportes o servicios públicos en general en Estados Unidos. Pues si nos damos cuenta, es más como un indicador de mercado en Estados Unidos porque la participación es enorme de muchísimas empresas, 500 empresas en Estados Unidos, lo cual quiere decir que aquí la diversificación es enorme.
Esto nos ayuda a que si en algún momento a alguna de las empresas les va mal, porque también no están exentas estas empresas, si bien son líderes mundiales, no están exentas de que tengan alguna crisis. Si imaginemos que le va mal a una, a dos o a cinco, tenemos todavía 495 empresas que le está yendo bien. Esa es la importancia de la diversificación, que justamente diluye el riesgo de alguna quiebra de alguna de las empresas que esté conformando este porcentaje. ¿Y cuáles son las empresas con mayor representación en el S&P 500? Bueno, tenemos Apple como número uno, liderando justamente la participación en todo lo que es S&P 500. En segundo lugar tenemos Microsoft. En tercer lugar tenemos Alphabet, que este es Google, todo lo que es Google está registrado como Alphabet. Tenemos Amazon en el cuarto lugar. Quinto lugar Tesla. Facebook en el sexto lugar, Nvidia Corporation, que esta, bueno, también es una de las que hoy en día está haciendo muchísimo ruido en el sector, está en séptimo lugar. En octavo lugar está Berkshire Hathaway, que es este, este multimillonario de seguros, se me fue el nombre ahorita, este, pero ahorita que se me acuerde, aquí lo tenemos, que este porcentaje básicamente son inversiones y seguros. JP Morgan, que bueno, uno de los bancos más importantes en Estados Unidos. Y en el número 10 tenemos a Visa. Son las 10 empresas más representativas en justamente en ese índice del SP 500. Y ahora vamos a ver un histórico, porque también mucha gente diría, bueno, pues entonces SP 500 siempre gana, o sea, siempre, siempre, siempre da plusvalía. Vamos a ver un histórico. Aquí tenemos desde el 2007 al 2022 cómo le ha ido a ciertos índices. ¿Y por qué es importante explicarle a un cliente el tema de la volatilidad cuando hablamos de renta variable? Y también podemos observar la estabilidad de la renta fija. Vamos a ubicarnos uno por uno. Por ejemplo, vamos a ver el oro, que todo el mundo dice, el oro es lo de hoy, hay que invertir en oro, es lo mejor. Bueno, en 2007 le fue muy bien porque tuvo 29% de plusvalía. En 2008 tuvo solamente un 2%. 2009 tuvo un 27%, subió bastante. 2010, 26%, 2011, 11%, 2012, 5%, y en 2013 tuvo una caída enorme de menos 28%. Aquí podemos justamente ver cómo no un índice siempre está en la etapa de plusvalía. Incluso el oro en 2013, 2014 y 2015 tuvo etapas de minusvalía muy agresivas. 2014 tuvo menos 1% y 2015 menos 9%. 2016 se recuperó a 8%, 2017 se recuperó a 13%, 2018 bajó a menos 1%, y así cada índice va teniendo un histórico justamente dependiendo de cómo le va en el mercado. Regresémonos al 2007 y veamos, por ejemplo, el SP 500. En 2007 tuvo el 3%, 2008, bueno, aquí yo creo que se les bajó la presión a todos los que estaban ahí invirtiendo porque tuvo menos 38%. Recordemos que aquí hubo una crisis en Estados Unidos en la parte inmobiliaria, lo cual afectó muchísimo. Y bueno, pues lo vemos reflejado justamente aquí en menos 38%. 2009 tuvo un 23%, 2010 12%, 2011 ahí se fue flat, se fue en 0%, 2012 13%, 2013 29% le fue muy bien, 2014 11%, 2015, 0 bueno, menos 0,73%. 2016 tuvo un 9%. 2017 le fue muy bien, 19%. Y en 2018, que se nos cae a menos 6%. En 2019 volvió a subir 28%, 2020 16%, 2021 28%, y en 2022 otra vez se nos cayó a menos 19%. Esto es justamente la volatilidad que ofrece el portafolio. Por eso yo siempre digo, el cliente debe de entender muy bien cómo se va a conformar su inversión, cómo se va a comportar su inversión si está en la renta variable. Y que el hecho de que en algún momento tenga una minusvalía, no es que ya perdió en ese momento, es que en ese momento disminuyó el valor de las acciones. Sin embargo, si vemos, el que gana es el que permanece. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si un cliente le dice, oye, esto de montaña rusa de subidas y bajadas a mí no me gusta, o sea, sí entré contigo en el SP 500, pero ¿sabes qué? Sácame porque ya me estresé, ya no me gustó. ¿En qué momento es mejor salirse de un portafolio
Cuando no nos gustó esa parte de la volatilidad, bueno, lo mejor es esperar, si es que en algún momento, por ejemplo, en 2022, los clientes que estaban ahí en menos 19% no podían salirse, porque el que se salió ahí sí perdió, porque al salirte del portafolio y cambiarte a una estabilidad, estás comprando la pérdida. Entonces, lo que se recomienda siempre es, espera que el portafolio encuentre un punto de equilibrio donde no presentes tus minusvalías y ahí ya lo mandas a un portafolio mucho más conservador, donde no haya tanta volatilidad. Ahora, también recomendamos siempre que cuando un cliente va a llegar al final de su plazo contratado, imaginemos contrató un plan a 15 años y es en el año número 13 o 14, entremos a ver el portafolio, cómo está. Si está en un momento de plusvalías muy buenas, en ese momento lo mejor es, porque tenemos solamente un año, entonces yo lo que recomendaría es, sácalo, o sea, compra la ganancia, llévate la ganancia y vete a un portafolio conservador para que si el último año a lo mejor tiene alguna etapa de minusvalías, no impacta al cliente. Ahora, si a lo mejor está en una etapa de minusvalías en ese momento, que entraste y está 2 años antes de que acabe, bueno, tenemos todavía 2 o 1 año para recuperar justamente el portafolio y que el cliente se vaya con una plusvalía atractiva. Ahora veamos un índice mucho más aterrizado. Z es ese color verdecito que tuvo en 2007 7%, 2008 8%, 2009 5%, y aquí tenemos justamente un estándar de rendimiento de renta fija. Si vemos desde el 2010 hasta el 2017, estuvo en un 4%, 4%, 4%, 3%, 3%, 3%, 3%, 6%, ya empezó a subir, ¿no? 2008 7%, 2019 8%, 2020 bajó a 6%, 2021 4%. O sea, en realidad si nos vemos y nos damos cuenta, lo que es renta fija siempre ha estado justamente en ese bloque. Eh, si bien le ha ido muy bien los últimos años, siempre Scandia le va a estar dando al cliente un histórico. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy vemos y hacemos una cotización y lo mandamos a renta fija. Y renta fija hoy está dando a lo mejor el 9%, pero en el cotizador está nivelado en un 5%. Me despajo, ¿por qué le están dando un 5% cuando en el banco le están ofreciendo el 10%? Ok, es que yo estoy basándome en un histórico. Si yo veo el histórico, ni de broma da el 10%. Justamente entonces, lo que hay que explicarle al cliente es, el rendimiento que está reflejando tu cotización está basada en un histórico de los últimos 10 años, donde si hacemos un promedio, está en promedio en un 5%. Hoy te va a dar lo que está dando en el banco el 9 o el 10%, pero reflejamos en la cotización el histórico de 10 años del 5%. De igual forma en S&P 500. Oye, Pajo, pero si está dando ahorita, o el año pasado dio, por ejemplo, el 33%, ¿por qué no le pones un 33% de proyección? Porque no le estamos dando quintas realidades. Si nos basamos en el histórico, igual vamos a tomar también el menos 19%, el menos 6%, el menos 0,73% y vamos a promediar todo. Y sobre ese promedio le vamos a dar un rendimiento promedio al cliente en la cotización. Es por eso que yo explico esto mucho, porque cuando hacemos una proyección, tenemos que entender que está basada en el histórico de los últimos 10 años. Ahora, no se preocupen, porque a veces me dicen, oye, Pajo, pero si yo le ofrezco un SP 500 con el 8%, pero el vecino de enfrente le está ofreciendo el 12%, ¿cómo le hacemos ahí? Yo no estoy en competencia. Bueno, en la cotización, en la parte de arriba hay una gráfica. En la gráfica les va a venir a ustedes visualizado 3 líneas. Las 3 líneas es lo siguiente. La más alta es, digamos, que la expectativa de que a los mercados les fue increíble y que siempre fue ganancia, que seguramente es lo que les están ofreciendo allá enfrente, que es el 12%. ¿Sí? Va a estar ahí, visualmente va a estar ahí. La segunda va a ser el histórico, eso que estamos viendo. Un histórico de los últimos 10 años de cómo se va a comportar en el futuro el portafolio, que es en lo que está basado el rendimiento de la cotización. Y una tercera que va a ser la conservadora. O sea, esta etapa de minusvalías probables que puede existir, también va a verla el cliente ahí. Entonces, si bien estamos en el cotizador nivelados en un histórico de los últimos 10 años, en la gráfica sí le vamos a dar también visualmente la expectativa
que le está dando el vecino del 12%, ¿ok? Para que tampoco estemos tan fuera de la competencia. Así que bueno, pues esto es los portafolios de Scandia Crea Futuro, también para los productos de Capital Seguro y Capital Plus, que tenemos un histórico también. Obviamente depende mucho de cada cliente, porque si bien tenemos el histórico aquí, podemos observar que si el cliente entró en algún año en particular, puede verse diferentes ganancias, ¿no? Tenemos en el portafolio de estabilidad desde el 2009 un promedio del 3%, 3,58%, moderado 3,90% desde el 2009, en dinámico 4,28%, especulativo 4,63%, moderado en dólares 2,4%, el estratégico 2,73%, y de los dos portafolios Crea Futuro, el portafolio Crea Futuro, que es el estratégico, este, pues aún no aplica porque es muy nuevo, se abrió el año pasado dio el 8%, este año lleva el 1,33%, y el de acciones USA, que es el portafolio indexado al S&P 500, el año pasado dio 33%. Pero recuerden que es volatilidad este portafolio. Este año lleva el 0,21%. Así que bueno, pues aquí dependerá mucho en qué momento entre el cliente. Espero que esta sesión, esta plática haya sido muy clara. Y lo que me gusta a mí es que busquemos la forma más sencilla de explicarlo a un cliente. Porque si lo queremos hacerlo tan sofisticado, el cliente se va a enredar, se va a confundir y no va a aceptar. A mí ya me pasó que quise verme muy pro y le dije al cliente mil cosas y no me entendió nada. Me dijo, no, yo solo quiero ahorrar. Yo solo tengo 5,000 pesos mensuales. Si me das una ganancia está bien y si no, pues por lo menos estoy ahorrando, ¿no? Ya no me gasto todo mi dinero. Así que pues tratar de hacer el diálogo muy sencillo, muy fácil de entender y ya de este lado también comprender mucho más de entraña, por si tienes preguntas, saber explicar. Agradezco muchísimo que nos acompañen. Yo soy Pajo Nava, director comercial de UFC, y pues fue un gusto poder estar con ustedes. Nos veremos en una siguiente sesión. Les mando un fuerte abrazo y les deseo mucho éxito.